Bien, vamos a continuar con el desarrollo del contenido que venimos avanzando. En esta oportunidad vamos a analizar calor sensible. Para ello vamos a dar una idea intuitiva de lo que significa el calor sensible. En ese sentido, imaginemos que este es un recipiente, un líquido a temperatura de ambiente. En este caso vamos a poner un líquido conocido, el agua, pues, a temperatura de ambiente. Y sobre ese recipiente vamos a introducir un calor. Bueno, puede ser por vía de fuego, puede ser eso por vía de fuego, un mechero. ¿Tá? El líquido está contenido en un vaso precipitado y justamente lo tenemos y hemos capturado su primera lectura en este termómetro, es decir, para determinar la temperatura del líquido, indicando que esa temperatura es esta. No nos interesa el valor como tal, sino que en su primera lectura el termómetro indicó esta temperatura, pues. Esa es su primera lectura. Y recuerda que estamos introduciendo calor al líquido, introduciendo calor. Ahí indicamos la temperatura T sub 0, puede ser cualquier valor. Y después de haber introducido calor, evidentemente esa temperatura tiene que elevarse porque el líquido debió haber absorbido ese calor. Ya su temperatura no va a ser T sub 0, sino una temperatura final. Con la salvedad de que como absorbió calor, esa temperatura es mayor con relación a la inicial, a su primera lectura. Entonces, esa variación de temperatura que hicimos en su primera lectura, que la hemos denominado T sub 0, a su segunda lectura, que va a ser TDF o la temperatura final, TF, y estamos sobre la premisa de que estamos introduciendo calor, puede ser a través de una mecha, de fuego, bueno, el caso es que estamos introduciendo calor. Entonces, si estamos introduciendo el calor, la temperatura final con respecto a la temperatura inicial tiene que ser mayor, es obvio. A eso le denominamos aumento de temperatura, que también se conoce con el nombre de cambio de temperatura. Y eso lo vamos a determinar mediante este símbolo, delta de T. Cada vez que veas este símbolo, esta letra griega, que es delta de T, eso significa aumento de temperatura, cambio de temperatura, diferencia de temperatura. Básicamente es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, la temperatura, la lectura final menos la lectura inicial, si lo quieres ver de ese modo. Ahora, te he dicho que ese cambio de temperatura no ha sido fortuito. Eso ha sido una acción deliberada por parte de nosotros, en la cual hemos introducido calor al recipiente. Y como hemos introducido calor al recipiente, a ese calor que ha absorbido el recipiente le vamos a denotar como Q. Y eso significa calor sensible. Es decir, que calor sensible va a ser la cantidad de calor que ha absorbido un cuerpo o la cantidad de calor que libera un cuerpo. En nuestro caso en particular es la cantidad de calor que lo ha absorbido. Entonces ya hemos introducido todos los conceptos objeto de estudio con la cual vamos a buscar una fórmula que relacione ese modelo, un modelo que explique y prediga comportamientos. Entonces no te olvides que como calor sensible lo vamos a determinar con la letra Q. Y eso representa calor absorbido o liberado por un cuerpo cuando cambia de temperatura. No te olvides de eso, te lo repito nuevamente. El calor sensible queda determinado con Q. Y eso va a representar calor absorbido o liberado por un cuerpo cuando cambia de temperatura. Entonces, la fórmula que explica y va a predecir futuros eventos va a ser esta. El calor sensible va a ser determinado por C sub E, M y delta T. Ya obviamente sabes que delta T significa aumento de temperatura, cambio de temperatura. Básicamente yo prefiero que manejes el concepto de cambio de temperatura.
porque en el caso de que la temperatura descienda, entonces ya no hay un aumento, sino que va a descender la temperatura. Entonces es preferible que lleves a un concepto más generalizado y que sea una unidad abstracta que puedas utilizar en casos particulares. Y eso entonces de aquí en adelante esto va a representar cambios de temperatura. La masa del cuerpo a la cual se está sometiendo esto, objeto de estudio, y C sub E, que vamos a denominar como calor específico. Y la unidad con la cual se va a medir ese calor sensible va a ser calorías. Fíjate que he introducido un concepto que es C sub E y lo que hemos denominado calor específico. Y calor específico depende de la sustancia. Es una facultad que tiene cada cuerpo de la manera para poder recibir temperatura o dar temperatura. A eso se llama calor específico y depende del cuerpo. Una idea más o menos de lo que sería el calor específico. Por ejemplo, cuando usted tiene demasiado frío, entonces usted necesita colocarse una frazana, ¿no? O una cobija, en este caso, para abrigarse ante el frío. No es lo mismo una cobija de lana que una cobija de algodón. Es evidente que la cobija de lana le protege, le da mayor calor y en consecuencia lo protege del frío. ¿A qué se debe eso? Justamente a sus estructuras atómicas que corresponden al material que está utilizando. Las dos son dos cobijas, pero una tiene mejor aprovechamiento con respecto a la otra. Entonces, esa constitución queda tipificada para nosotros como calor específico. Es decir, que mientras más alto sea el calor específico, tendrá mayor protección hacia el frío. De esta manera se entiende el calor específico. Depende de la estructura del cuerpo, de cómo están utilizados los cuerpos. Entonces, también podemos llamar ese calor sensible que se conoce con el nombre de capacidad calorífica. Algunos ejercicios, en lugar de decir calor sensible, te pueden decir capacidad calorífica. No te vayas a confundir en ese sentido, las dos significan lo mismo, son sinónimos. En todo caso, no, el calor específico mide la cantidad de energía calorífica necesaria que puede absorber un cuerpo en una unidad de tiempo. Esto se hace a través de esta fórmula, por favor, observa, CC. No es lo mismo que CE, calor específico, CC. CC es justamente el calor específico multiplicado por la masa. Ahí lo tienes. Entonces, ya yo creo que con esto ya hemos dado todos los elementos que conforman la fórmula. CE, calor específico. Y tenemos un calor calorífico, fíjate que es la capacidad calorífica. Un calor calorífico que es la multiplicación de calor específico por la masa. Ahí te. Porque todo en conjunto, el calor específico por el cambio de temperatura, eso te lleva a calor sensible. Ahora bien, vamos a la aplicación de ejercicios. Justamente hemos seleccionado en esta oportunidad, en la página 59 de tu separata, el problema número 1. Y fíjate lo que indica el problema número 1. Un cuerpo cuya capacidad calorífica es de 250 calorías con grados Celsius. Se encuentra a 20 grados Celsius. ¿Cuántas calorías se debe suministrar para elevar su temperatura hasta 52 grados Celsius? Bueno, como siempre, vamos entonces a determinar nuestra fórmula. Esta es la única fórmula que vamos a utilizar nosotros. Q representa calor sensible. Ese calor sensible se puede traducir en calor absorbido o calor liberado. En este caso, fíjate tú cuántas calorías se debe suministrar. Justamente el enunciado nos está orientando a qué tipo de calor sensible vamos a trabajar. En este caso sería a calor absorbido. Queda representado por Q, no hay problema en ese sentido. Nos hace determinar el calor específico, nos falta visualizar también lo que es la masa y el cambio de temperatura. Pero ellos no están utilizando el concepto de calor específico, están utilizando el concepto de capacidad calorífica. Y el concepto de capacidad calorífica es justamente la multiplicación del calor específico por la masa del cuerpo. Esa multiplicación se denomina calor específico, que es el dato que nos están suministrando.
El cambio de temperatura sí se ve relativamente sencillo, ¿no? Porque date cuenta que hay una variación de temperatura que va desde los 20 grados Celsius hasta los 52 grados Celsius. Entonces, ese cambio de temperatura queda registrado por la lectura final menos la lectura inicial. Y queda también aclarado que la lectura inicial es este primer registro, esta primera lectura, 20 grados Celsius, porque la segunda lectura ha sido 52 grados Celsius. Entonces, el calor específico es un dato que está dado en el enunciado. Fíjate, 250 calorías por grado Celsius. Aquí lo tengo representado. 250 calorías por grado Celsius. Por 32. Espero que ya sepas de dónde sale 32, pues. 32 es justamente la diferencia de la lectura final menos la lectura inicial. 52 menos 20, ahí tienes el resultado de 32. Cuando realizas todos estos productos, no te olvides que te va a dar 8000 calorías porque la unidad con la cual se mide el calor sensible es a través de calorías. Bien, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas tomar todos tus registros inteligentes de este tema.
Bien, sigamos avanzando, pero no sin antes quiero repasar contigo lo siguiente. Por favor, presta atención a lo que voy a escribir acá. Q queda determinado como calor sensible. Bien. Y ese calor sensible, recuerda que es un calor absorbido o, digamos, disipado. En el caso de que sea disipado, pues es liberado. No te olvides que esto lo ejecuta el cuerpo. El cuerpo absorbe el calor o lo libera. Seguimos con la línea de razonamiento. También introducimos el concepto de calor específico. Y este calor específico depende justamente de la estructura atómica del cuerpo que estamos analizando. Habíamos tomado como referencia un sujeto que tenía frío. Y entonces estaba decidiendo a ver con qué se iba a abrigar. ¿Con una cobija de lana o una cobija de algodón? Obvio, decidió la cobija de lana porque le proporciona mayor calor, ya que el calor específico te indica de que eso te va a cubrir mejor. Sin embargo, el calor específico está muy relacionado con CC, que se llama capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica depende del calor específico por la cantidad de cuerpo que tengas. Por eso que la fórmula de capacidad calorífica es igual a calor específico por la masa. Entonces son tres conceptos que es bueno tenerlos claros y manejarlos. De allí fue que pudimos resolver el ejercicio número 1, ubicado en la página 59, puesto que el dato que nos estaban dando era capacidad calorífica. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el número 2. Un bloque de aluminio de 4 kilogramos se calienta desde 22 grados Celsius hasta 72 grados Celsius. ¿Cuántas calorías absorbió el bloque? Claro, en ese proceso de calentamiento. Algo muy importante que deben dártelo, no pretendemos que te aprendas el calor específico de muchos cuerpos, no. Bueno, en particular, este es el aluminio, cuyo valor es de 0,217 milésimas. El agua es exactamente igual a 1. Sin embargo, vuelvo, insisto, no pretendemos que te aprendas todo el calor específico de todos estos elementos. No, eso va a ser un dato suministrado en el enunciado, ¿oíste? Así que es un compromiso que tiene la institución para con ustedes. Entonces, bueno, superado esa idea, ya sabemos que el calor específico va a ser un dato, no debo aprendérmelo de memoria. Entonces, calor sensible va a ser igual a calor específico, masa por el cambio de temperatura. Ya sé que el calor específico, sus unidades es calorías por grados Celsius, multiplicado por 4.000 gramos. Muy importante. En las unidades del sistema MKS, la masa queda tipificada en gramos. Aquí el dato que me están dando es de 4 kilogramos. Bueno, de 4 kilogramos tengo que hacer sus transformaciones en virtud al sistema que estamos trabajando, que en este caso el sistema es el MKS. En ese caso sería 4.000 gramos. El 50 grados Celsius, ya obviamente sabe que es el cambio de temperatura. Lectura inicial es 22 grados Celsius, lectura final 72 grados Celsius. La diferencia entre ellos, entre la lectura final menos la lectura inicial, corresponden a los 52 grados Celsius. Es fácil chequear esa diferencia, 72 menos 22, eso obvio te da 50 grados Celsius. De aquí solamente corresponde a multiplicar todos estos números
y evidentemente el resultado es 43.400 calorías. Un dato muy importante, que es bueno también que lo tengas aquí antes de irnos a hacer el registro inteligente, es la siguiente nota. Primero, una caloría representa 4,18 joules y un joule representa 0,24 calorías. Es la relación que hay entre la caloría y el trabajo mecánico. Recuerda que son manifestaciones de energía. Manifestaciones de energía, solo que acá la estamos analizando mediante calor, ¿ves? Cuya unidad es la caloría. Y en el trabajo mecánico que tiene que ver con la energía, eso se llama energía mecánica, una energía que se produce a través del movimiento del cuerpo. Entonces, esto hay que aclararlo. De modo que estas son relaciones que se tienen pendientes en virtud de que si yo quiero llevar o transformar estas unidades en joule, pues obviamente el calor se representaría como 181.412 joules. Recuerden que estoy haciendo transformaciones de calorías a joule. Son diferentes formas de presentarse la energía. Y esto es lo que había planteado inicialmente, no sé si te recuerdas, pues si no te recuerda, te lo aclaro. Lo que había indicado el padre de la química, Lavoisier, que decía en ese momento de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Existen diferentes manifestaciones en cuanto al ambiente. Lo que hay es que utilizar adecuadamente esas transformaciones para convertirla en energía. Bien, vamos a esperar entonces que tú hagas tu registro inteligente del asunto.
Bien, vamos a continuar. No sin antes, preparando para la transición a la próxima lámina. Listo, ya estamos listos. Vamos a resolver un ejercicio clásico en este campo y se denomina equilibrio térmico. Por favor, se requiere que copie el siguiente enunciado, ya que no pertenece a nuestra separata, pero bueno, es bastante ilustrativo. Dice lo siguiente: se introducen 50 gramos de agua a 100 grados Celsius en un calorímetro de cobre de 500 gramos, el cual se encuentra a 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final? Y acá se indica que el calorímetro es de cobre. Este sería el calor específico del cobre. Ahora bien, para resolver este tipo de ejercicio utilizamos una técnica que se llama diagrama lineal. En ello vamos a exponer los cambios de temperaturas acerca de estos dos elementos, porque hay dos elementos que están en juego. Ese diagrama lineal, como se indica, es una línea. En un extremo se coloca lo que se llama el calorímetro. Mire, el calorímetro es una pieza de laboratorio más o menos muy parecida a esta que estoy señalando ahora mismo, ¿no? Pues está dicho en este momento, como te dije, es una pieza de laboratorio en la cual nosotros podemos de forma deliberada hacer cambios de temperatura y registrarlos al mismo tiempo. La pieza tiene esa facultad, ¿ves? He colocado un dibujo más o menos para que tengas una idea representativa del mismo, pues. Insisto, es una pieza de laboratorio. Muy bien, entonces, aclarado eso, pues ya sabemos lo que es un calorímetro, pero este calorímetro no está diseñado de cobre. Como está diseñado de cobre, por eso es que el calor específico tiene este valor. El peso del calorímetro es de 500 gramos y su temperatura ambiente, en este caso, registra la lectura de 30 grados Celsius. Sobre él, fíjate que hay las características, mira, se introduce una segunda sustancia. Esa sustancia es agua. El calor específico del agua te había indicado que es un valor que hay que saberlo, es uno, es el único que tienes que saber. No te preocupes, porque los demás se te van a dar como dato. La cantidad de agua que se introduce en el calorímetro es de 50 gramos y justo es un agua que está en punto de ebullición a 100 grados Celsius. Fíjate que es un recipiente, el calorímetro, que puede tener la capacidad de almacenar esa cantidad de agua. En este caso serían 50 gramos. Recuerda que la masa que se estudia en estos ejercicios está denotada con gramos en el sistema MKS. Bien. ¿Cuál es el análisis que hacemos en el diagrama de lineal? Bueno, en primera instancia, en el diagrama lineal, vamos a colocar un tiempo más o menos acá. No lo colocamos en el medio porque en el medio es que fueran sustancias iguales y por lo tanto se homogenizan las temperaturas de los dos. Es bastante difícil tener ese caso, pero sí hay casos en los cuales las temperaturas son iguales para ambos. Siempre que se tienen en contacto dos cuerpos, ¿verdad? Siempre que se tienen en contacto dos cuerpos, lo que se busca es eso, un equilibrio térmico, en donde las temperaturas sean iguales. Hasta tanto no tener ese equilibrio térmico, uno más o menos supone cómo va la situación, quién gana calor y quién va perdiendo calor. Evidentemente, gana calor el que tiene menos y el que tiene más pierde calor. De hecho, esa es la relación de naturaleza que hay, ese es el comportamiento. El que tiene más calor siempre cede al que tiene menos, siempre es de esa manera. Hasta que finalmente ocurre una situación de equilibrio en que los dos tienen menos. Pero en este caso no estamos hablando de la situación de equilibrio, sino nos están diciendo en un tiempo específico, no sabemos cuál es la situación de equilibrio, así que lo colocamos de esa forma. Ahora, justo cuando se hace ese primer contacto, oye bien, justo cuando se hace ese primer contacto, el que tiene menos calor
gana, pues. Aquí está ese tiempo. Y el que tienes más calor, pues entonces él pierde. No sé cuándo ocurre cuál sería esa temperatura. Justo es la temperatura del primer contacto. Recuerda, porque cuando uno deja correr el tiempo, ocurre lo que se llama el equilibrio. Pues ambos van a tener la misma cantidad, porque entonces cuando ambos tienen la misma cantidad, no hay la posibilidad de que uno gane ni que el otro pierda. Todos están iguales. Y si van a perder, todos pierden igual. Entonces, este ejercicio se refiere justamente en el primer contacto. Y como se habla de equilibrio térmico, pues queremos saber cuánto es esa temperatura, el que el otro gana y el otro pierde. A ver cuánto es en ese primer contacto, pues. Hacemos las fórmulas correspondientes para el que gana. Le estamos diciendo que el que gana en este momento es el que tiene menos calor, que es el calorímetro. Aquí tenemos el calor específico, esta es la cantidad. Y observa, como él es el que gana, entonces esa temperatura de contacto, exacto, que es la temperatura que estamos buscando, sería T menos 30. Ahí lo tienes, T menos 30, porque él es el que gana. Revisemos entonces para el que pierde. El que pierde tiene, este es el calor específico, que es el agua, esta es la cantidad, que es la masa, y observa lo que está ocurriendo con relación al tiempo. Como él es el que pierde, entonces sería 100 menos esa cantidad de esa temperatura que se llega a homogenizar en ese primer contacto. Por eso que le ponemos menos T. Hacemos los cuadres, date cuenta, yo creo que ya te diste cuenta que este 10 elimina un 0 aquí, tendríamos 50. Y 50 aquí a la derecha, pues se simplifica todo. De manera que tendríamos T menos 30 y en la derecha 100 menos T. Y si resuelves esto y haces las manipulaciones algebraicas correspondientes, te vas a dar cuenta que la temperatura T es de 65 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio en el momento de que se unen esas dos masas. La temperatura para los dos va a ser de 65 grados Celsius. Bien, con esto finalizamos un ejercicio clásico de equilibrio térmico. Y bueno, se te desea desde la distancia el aprecio de siempre y recuerda que para el próximo domingo tenemos nuestro examen final. Este sería, digamos, el último contenido que estamos revisando antes del examen final. Vamos entonces a dejar el tiempo prudente para que tú copies tu ejercicio.